Sean nuevamente bienvenidos a su canal Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial. El tema que nos trae el día de hoy a hablar de parte de la ingeniería eléctrica, pues es la parte de las máquinas eléctricas, que es un área muy interesante y que se tiene que abordar dentro de cualquier plan de estudio de ingeniería. El día de hoy vamos a hablar acerca de una máquina estática, que en este caso es el transformador. Vamos a ver el concepto general de lo que es un transformador, cuáles son sus usos y aplicaciones, un poco de fórmulas básicas. También vamos a ver lo que tiene que ver específicamente con los procesos de elevación y reducción de voltaje a través de explicar cómo es que funciona el transformador ideal y por ende un tema que también nos está viendo directamente con el transformador, el cual se llama impedancia reflejada, que se utiliza en el análisis de circuitos de corriente alterna. Bien, vamos a comenzar con el tema. Primero que nada, vamos a denominar específicamente una introducción a lo que es el transformador ideal. Hay que recordar que el transformador ideal es un concepto muy general y abstracto de lo que es esta máquina eléctrica, cuál es el principio de funcionamiento y añadido a esto ya se puede trabajar con el modelo real del transformador. Bien, el concepto nos dice que el transformador es una máquina eléctrica de tipo estático, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que permite aumentar o disminuir el nivel de tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo las relaciones de potencia eléctrica. Esto es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, que se mantienen las relaciones de potencia entre las partes que conforman a esta máquina eléctrica. ¿Cómo está constituido generalmente un transformador? Pues dice que generalmente el modelo básico o ideal de un transformador consta de dos bobinas de material conductor. En este caso se encuentran devanadas sobre un núcleo cerrado de un material ferromagnético. Hay que recordar que dentro de los materiales que conducen, en este caso, la parte del magnetismo o las líneas de campo magnético, están los ferromagnéticos. En este caso el hierro es uno de los elementos que más se utilizan para los transformadores. Pero dice aquí algo bien importante y bien interesante, dice, pero están aisladas entre sí eléctricamente. A este aislamiento que existe entre las bobinas se le llama aislamiento galvánico. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético que establece en el núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí se genera el proceso de inducción magnética. En este caso lo podemos ver en el caso que tenemos en la figura del lado inferior, del lado izquierdo, cómo sería el modelo ideal de un transformador. Vamos a observar las partes constitutivas del mismo. De este lado, comenzando del lado izquierdo, tenemos en este caso el devanado primario. El devanado primario es la primera bobina que nosotros vamos a ver que se encuentra devanada en este núcleo, que el número de vueltas va a ser proporcional a la cantidad de flujo magnético que se va a hacer a través de este elemento. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener nuestra fuente de voltaje o nuestro suministro de corriente alterna, el cual va a ir oscilando o cambiando a través del tiempo y va a entrar una corriente, en este caso a través de la bobina. A través de los efectos de inductancia que se generan en electricidad y magnetismo, basándose en la ley de Lenz y la ley de Faraday, nosotros vamos a poder inducir, en este caso, voltaje en el lado opuesto a este. Pero para que exista una buena inducción, porque se puede hacer sin necesidad de este núcleo, es necesario mantener un material ferromagnético. Este es el que va a hacer que las líneas de flujo se corten lo menos posible y que pueda haber una buena inducción entre este lado y el lado opuesto. Ahora, este campo magnético variante que viene determinado por la letra griega phi como campo magnético, es variante debido a las oscilaciones que presenta la corriente alterna, y este va a estar cambiando en relación del tiempo. Ahora, en el otro lado tenemos el elemento que se llama bobina o devanado secundario. Nosotros lo conocemos como el secundario del transformador. En este caso se trata de la bobina y toda esta inducción que se generó en la bobina primaria pasa a la segunda. En teoría no debe de haber pérdidas, pero ya en la práctica vamos a ver que sí las hay debido a ciertas coeficientes, características del material, temperatura, nivel de aislamiento, etcétera. Pero lo vamos a analizar más a fondo posteriormente. Y tiene una corriente de salida. Esa corriente de salida va conectado a la carga.
Entonces, esto que vemos aquí, básicamente con un núcleo de hierro, es el modelo del transformador ideal. Esta es la máquina que induce en el lado primario y que recibe. Esta es la bobina que induce en este caso en el lado primario y tiene sus efectos en el lado secundario. Del lado derecho podemos observar varios tipos de transformadores que se utilizan en el área electrónica principalmente, porque en el área de ingeniería eléctrica son transformadores mucho más grandes con más capacidades, y observamos que básicamente corresponden a un lado primario y a un lado secundario. Posteriormente vamos a ver cómo identificar el primario y el secundario de un transformador. Bien, las bobinas, como habíamos dicho anteriormente, se les llaman devanados primarios y secundarios del transformador. En este caso vamos a hablar ahora acerca del transformador ideal. Se dice que el transformador es ideal para poder analizar, en este caso, a esta máquina eléctrica con los efectos que no presentan a través de las pérdidas que se generan en el núcleo o que se generan también en los conductores. Vamos a ver la simbología que se utiliza para estos elementos. Si observamos acá, tenemos varios tipos de elementos. Lo principal que tenemos que saber de un transformador en una simbología IEC, a diferencia de la simbología de diagramas unifilares, es que el transformador ideal, como lo podemos observar aquí, se tiene un núcleo de hierro cuando tenemos las dos bobinas, primario y secundario, y estos elementos que vemos aquí es el núcleo de hierro. Quiere decir que están unidas estas dos bobinas a través de un núcleo, tal y como lo hayamos visto acá, ¿sí? Ahora, tenemos también los transformadores con núcleo al aire. Habíamos dicho que no es necesario tener un camino por aquí por donde transite la corriente, sino que se puede hacer al aire, pero los efectos de inducción entre el primario y el secundario van a ser mucho menores y hay mucha cantidad de pérdida. Y también tenemos otro tipo de transformadores que son de núcleo de ferrita, que este es su símbolo, donde podemos observar que hay una mayor inductancia. Pero sin duda el núcleo de hierro es el mejor que tenemos de acuerdo a las características de flujo magnético. Ahora, en este caso tenemos que observar, chequen bien, aquí tenemos el modelo ideal de un transformador y vamos a observar cada una de las partes. Primero que nada, aquí tenemos la bobina del primario y la bobina del secundario. El número de vueltas que observemos aquí en el primario es mayor que el que tenemos acá. En este caso hay más espiras o más vueltas acá que acá. Por lo tanto, podemos decir que en el devanado secundario, en este caso se trata de un transformador que va a reducir la cantidad de voltaje y corriente, en este caso, hacia la parte del secundario. Bien, primero que nada está conformado por una fuente de voltaje determinada por VP, otro elemento que va a transitar a través de este, como se puede generar un circuito en serie y esto viene siendo una reactancia inductiva, pues se tiene que generar una corriente de potencial que va a circular en el sentido convencional. Pero hay que recordar algo bien importante. Aquí, donde dice NP, es el número de vueltas del primario, en relación, a esto se le conoce como relación al número de vueltas del secundario. En este caso se trata de un transformador con núcleo de hierro y hacia acá arriba se genera la energía potencial. Hay que recordar que aquí se generan fuerzas electromotrices, pero al oponerse al cambio, como ya sabemos que es lo que hace una bobina, se opone al cambio brusco de corriente, se genera una fuerza contraelectromotriz, en este caso hacia el lado secundario. Entonces acá tenemos el lado de potencial del secundario, la corriente del secundario, y por acá va a circular en este caso el voltaje de la carga que suministra al secundario del transformador. Ahora, ¿cuáles son los puntos ideales que tengo que tomar en cuenta para analizar un transformador? Número uno, no se toma en cuenta la resistencia de sus bobinas. Esto en el análisis real se tiene que tomar en cuenta porque al ser conductores tienen una resistencia específica cada uno de los materiales de acuerdo a la longitud. En este caso se tiene que hacer uso de la resistividad del elemento que estemos trabajando. Número 2, se desprecian las pérdidas del núcleo. Como habíamos mencionado anteriormente, el núcleo de hierro laminado y los núcleos de ferrita, o sea, núcleos que son sólidos, obtienen mayor cantidad de flujo magnético. Bien, el tercer efecto que se desprecia en el análisis ideal
Pues tiene que ver con, en este caso, con una suposición que tenemos que hacer. Dice por ahí que la parte del punto número 3 dice que supone que todo el flujo está confinado en su núcleo. Esto ya vemos que a través de las leyes de inducción, de acuerdo al campo magnético y a las líneas de campo que se generan a través de un campo eléctrico que se generan hacia un campo magnético, pues ya vemos que esto no es cierto. Entonces, dentro del transformador ideal, vamos a hacer esta suposición de que todo el flujo que tenemos se va a concentrar directamente en el núcleo. Esto, dicho de otra manera, vamos a obtener la máxima transferencia de, en este caso, las partes que tienen que ver con voltaje y corriente van a ser inducidas del primario hacia el secundario sin la menor pérdida posible. Y el punto número 4 nos dice que se debe de suponer también que se necesita una corriente ínfima para establecer el flujo en el núcleo. Esto es importante porque cuando nosotros vamos a hacer las relaciones de transformación, que lo vamos a ver más adelante, la cantidad de corriente que tengamos en el primario con respecto al secundario, pues tendríamos que estar hablando que en términos de potencia no debería de haber una pérdida de potencia. En este caso hablando de valores que tienen que ver con voltaje y corriente. Tendríamos que tener una máquina perfecta en la cual no tuviéramos pérdidas, pero esto nos hace pensar que al momento de ya hacerlo realidad, pues no existe debido a diferentes factores desde la fabricación, el tipo de geometría que tenga el núcleo y otras cuestiones que no podemos controlar a la hora de poder establecer las relaciones eléctricas entre los devanados. Ahora, este transformador ideal se basa en la ley de inducción de Faraday, como ya habíamos dicho anteriormente. En este caso nos dice esta ley que al aplicar un voltaje de corriente alterna en el primario, se induce un flujo phi variable en el núcleo con respecto del secundario. Ya lo habíamos visto anteriormente, en este caso ahora lo vemos de una manera más detallada. Vemos el flujo magnético y aquí tenemos el número de vueltas del primario con el número de vueltas del secundario, de tal manera que al tener un voltaje y una corriente tenemos una potencia de entrada en el primario, como lo vemos aquí, y una potencia de salida en el secundario que va a ir conectado normalmente a una carga. Los transformadores tienen esa característica de poder ser un medio por el cual nosotros vamos a adaptar un valor de voltaje y corriente, en este caso representado por impedancias, porque recuerden que es corriente alterna, con respecto de tener aislado de la red eléctrica por si existe a lo mejor dentro de algún caso algún corto eléctrico o que la carga en este caso no pueda ser soportada. Para esto vamos a utilizar este sistema que me va a inducir voltaje. Ahora, el transformador ideal, todo el flujo está confinado en el núcleo y enlaza ambos devanados. En este se encuentra que el transformador es fuertemente acoplado. La acoplación de circuitos magnéticos es algo que se tiene que tomar en cuenta en corriente alterna porque define la eficiencia que vamos a tener de esa máquina con respecto de las relaciones que tengamos a la hora de establecer una carga, en este caso en el secundario, sobre todo cuando se tratan de transformadores que son elevadores o reductores de voltaje. Ahora, vamos a analizar una serie de fórmulas básicas que nos van a servir en este caso a nosotros para poder determinar los valores de voltaje y corriente en base a lo que viene siendo el flujo magnético. Entonces, dice por aquí, mientras el flujo es igual a n phi, en este caso ya que n es un valor constante que va a ser el número de vueltas, el voltaje inducido es igual a n multiplicado por la tasa de cambio de phi. En este caso, phi es la cantidad de flujo magnético dado en Webers, es una unidad que se mide para flujo magnético, entre el núcleo para la parte del bobinado primario hacia el bobinado secundario. Entonces eso va a ser la energía potencial, como lo vemos acá, del primario y del secundario. Y lo podemos establecer de acuerdo a la cantidad o la razón de líneas de flujo dividido sobre la cantidad de tiempo. Y como son pequeñas partes de cada uno de ellos, pues podemos derivarlo, podemos obtener una derivación de delta phi sub m, como lo vemos aquí, dividido sobre un instante en el tiempo. En este caso lo vamos a determinar con delta t.
Y en este caso la energía potencial del primario va a ser igual al número de vueltas del primario sobre la derivada del flujo magnético phi sub m dividido sobre delta t, que es la cantidad de tiempo. Entonces, en este caso, como se tiene el transformador ideal que transfiere máxima cantidad o la totalidad de líneas de flujo, lo cual en el caso real no es posible, pues aquí para analizar el transformador ideal lo vamos a tomar como si lo fuera. En este caso, la energía potencial de salida que tenemos E sub S va a ser igual al número de vueltas del secundario que multiplica a la cantidad de phi sub m, la derivada de phi sub m con respecto del tiempo, delta t, para poder tener una igualdad en lo que tiene que ver con ecuaciones. Y como el flujo es el mismo del primario y secundario, podemos hacer que las relaciones puedan establecerse de la siguiente forma. Como ambas tienen delta phi sub m con respecto de delta t y lo que estamos buscando son voltajes, voltaje del primario con voltaje del secundario, lo que hacemos en este caso es que cancelamos en este caso el valor de delta phi delta t sobre delta phi m delta t y nos va a quedar la siguiente expresión que enlaza a los voltajes. Y ahora sí ya tenemos la cantidad o la relación del voltaje en el primario va a ser igual al número de vueltas que tiene que ver con respecto del primario dividido sobre la cantidad del voltaje por el número de vueltas del secundario, de tal manera que la cantidad de voltaje del primario dividido sobre la cantidad de voltaje del secundario va a ser proporcional al número de vueltas del primario dividido sobre el número de vueltas del secundario. La ecuación anterior, esta que acabamos de ver, establece claramente que la relación de voltaje del primario y del secundario es igual a la razón del número de vueltas del primario y del secundario, tal y como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, a esta razón se le llama relación de transformación, que no se nos olvide, se le llama relación de transformación o relación de vueltas y se representa entonces con en este caso con la letra A minúscula, tal y como lo vemos aquí. Entonces, A es igual al número de vueltas del primario partido sobre el número de vueltas del secundario. Entonces, esta relación, si dice que si A es menor que 1, el voltaje en el secundario será mayor que el voltaje en el primario. Entonces, nosotros vamos a poder tener una máquina que va a ser un transformador elevador. ¿Por qué? Porque vamos a tener una relación mayor del número de vueltas y va a tener más espiras en el secundario, por lo tanto, la cantidad de inducción va a ser más grande y vamos a tener un transformador elevador. Por el contrario, si A aquí en la relación de transformación es mayor que 1, se tiene entonces un transformador reductor, debido a que tiene mayor vuelta el número del primario que en el secundario. Entonces, al haber menor inducción en el lado secundario, se reduce el voltaje y tenemos un transformador reductor. Análogamente, cuando nosotros, en este caso, A es igual a 1, exactamente, se dice que es un transformador que tiene relación unitaria o ganancia unitaria, o también se le puede conocer como transformador de paso o transformador de acoplamiento de impedancias. Entonces, tenemos tres tipos de transformadores: el transformador elevador, transformador reductor y el transformador de paso. Cada uno de ellos tiene su respectiva aplicación en el área de la electrónica o en el área de la ingeniería eléctrica. Ahora, las corrientes en el transformador ideal del núcleo laminado se pueden relacionar a través de la siguiente ecuación. Únicamente sustituyo la cantidad de voltaje y ahora lo pongo con corriente, porque hay que recordar que para un voltaje primario, en este caso de P, inducción, le corresponde IP, y para el voltaje secundario que se genera en la bobina, le corresponde una corriente secundaria. Entonces, si sustituimos eso, la corriente en el secundario tendrá que ver es inversamente valor proporcional a la corriente del primario, de tal manera que el número de vueltas del primario partido sobre el número de vueltas del secundario podemos obtener una relación de transformación en base a la
corriente. De esta forma se puede relacionar que el valor de la potencia aparente del primario debe ser igual a la potencia aparente del secundario, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta para el análisis de potencias de los transformadores. Esto también se ve en el tema de impedancia reflejada, para que podamos tomar en cuenta las pérdidas que se pueden generar a la hora de hacer realidad, en este caso, la máquina eléctrica del transformador. Ahora, en este caso, los transformadores dice ahí que son elementos que están diseñados primordialmente para realizar alguna de las siguientes funciones. La primera, y ya la vimos anteriormente con la relación de vueltas, es elevar o reducir el voltaje y la corriente de un circuito. Eso es lo principal que se tiene que tomar en cuenta, tanto para circuitos eléctricos como para al área eléctrica de la ingeniería, como lo son las subestaciones, los elementos de transmisión, de distribución de la energía eléctrica. Hay que tomarlo muy en cuenta. Esa es la principal idea de un transformador eléctrico. La segunda es actuar como un dispositivo acoplador de impedancias, como lo habíamos dicho anteriormente. Los transformadores de paso, que tienen la misma relación de vueltas del primario que el secundario, es un ejemplo que tomamos por ahí. Nosotros podemos acoplar diferentes impedancias, y esto se utiliza mucho en el área de la ingeniería electrónica para poder adaptar y acoplar distintos tipos de cargas que dependen de amplificadores principalmente. Y la tercera dice que es efectuar el aislamiento de una red con otra. Esto fue de lo primero que mencionamos. Un transformador permite obtener un aislamiento galvánico entre el lado primario y el lado secundario, en este caso del dispositivo, para que si ocurre algo en el secundario o algo en el primario, pues no se dañe al no estar conectados o al no estar unidos físicamente, sino únicamente por la parte del flujo magnético, pues se quedan totalmente aislados. Por eso se le llama aislamiento galvánico. Muy bien, ahora que ya hemos visto específicamente cómo es que trabaja y cómo funciona el transformador eléctrico, y que comprendimos el concepto de impedancia reflejada, el cual es muy importante tenerlo en cuenta en cuestiones de la carga del secundario del transformador, ahora vamos a ver la clasificación general. Esta máquina eléctrica en la industria es muy importante, como lo habíamos mencionado, porque es la que se encarga de hacer el suministro de corriente o energía eléctrica a las plantas, inclusive a nuestros hogares. Hay que recordar que cada hogar está conectado directamente a un sistema de distribución eléctrica, el cual a través de un transformador es el que provee la energía que se va a trabajar a diversos hogares, y las conexiones del mismo son importantes. Ahora, entre las clasificaciones numerosas que existen, vamos a ver exclusivamente dos. En esta primera parte es según sus aplicaciones, y la otra es según su construcción. Bien, primero que nada vamos a ver las que son según su construcción. En el caso de la clasificación según su construcción, se refiere básicamente a la forma física que vamos a tener en este caso del transformador. Primero que nada tenemos un tipo de transformador, aparte del de núcleo de hierro laminado, que está cuadrado como lo vimos anteriormente. Ahora tenemos uno que dice con núcleo toroidal. Hay que recordar que los transformadores toroidales resultan tener una eficiencia mucho mayor que los transformadores normales, por así decirlo, que son trabajados con láminas de hierro y de forma cuadrada. Esto se debe debido a las cuestiones que tienen que ver con la forma geométrica. Si nosotros recordamos de la forma geométrica que tiene un toro, en este caso un toroide, pues aquí no nos salió muy bien que digamos, pero esta es la idea de un toro, es que el flujo magnético que nosotros tengamos a través del polo norte y del polo sur, pues es mayor. Las líneas de flujo, al estar abocadas en esta parte, pues tienden a trabajar o tienden a establecer rutas o caminos que difieren de toda la estructura que nosotros tengamos. Los transformadores toroidales son ampliamente utilizados en transformadores, debido a que cuando se van colocando dentro de sus devanados, pues hay que recordar que tenemos las líneas de voltaje y las líneas de corriente. Entonces, el hecho de que sea esta forma geométrica, el toro, habla de que nosotros podemos disponer de una mayor cantidad de flujo de corriente, en este caso cuando está trabajando a través de los devanados, y el flujo magnético del mismo a través de las líneas de corriente y las líneas de voltaje.
resulta ser más eficiente. Por eso los transformadores de núcleo toroidal son ampliamente utilizados en elementos que tienen que ver grandes cargas o grandes demandas de potencia. También tenemos los transformadores de grano orientado. Este es un tipo de transformador específico que se puede utilizar dentro de la industria, que tiene que ver con la parte de generar frecuencias. Los transformadores de grano orientado actualmente ya no se están utilizando mucho en lo que es la industria, pero todavía se pueden encontrar algunos en equipos que son antiguos y tienen una gran eficiencia de no distorsionar las capacidades de frecuencia que manejan. Otros son los transformadores de bobina de núcleo al aire. Estos son los menos eficientes debido a que el medio por el cual viajan la inducción es el aire, y únicamente se utilizan para poder tener lo que es la parte de impedancias, poder generar una reactancia, pero cuando se necesita en este caso tener un aislamiento galvánico. Es el menos eficiente de los transformadores, pero esa tiene su aplicación en esos tipos de equipos. También tenemos los transformadores de núcleo envolvente. También son muy buenos a cuestión del toroidal, pero los de núcleo envolvente son un poco más caros debido a las características internas que tienen estos. Son más eficientes que los transformadores normales, pero también incluyen un costo mayor. Entonces los de núcleo envolvente, que también es de hierro y materiales ferrosos, resultan tener buena capacidad de acoplamiento magnético. También tenemos los transformadores piezoeléctricos. Estos difieren su forma de relación de transformación debido al efecto, como lo dice aquí, piezoeléctrico, que tiene que ver con las vibraciones que se generan a través de la electricidad. Aquí normalmente se utiliza un concepto de electricidad que vamos a ver posteriormente más adelante, que tiene que ver con las frecuencias, y es ampliamente utilizado en equipos que trabajan a través de radio. Entonces los transformadores piezoeléctricos se pueden utilizar en ese tipo de aplicaciones electrónicas. Y por otro lado tenemos algo muy importante de las máquinas eléctricas que se llama autotransformador. El autotransformador es un tipo especial de transformador que lo vamos a ver más adelante. De hecho, requiere un tema específico para poder ejemplificar cuáles son las características del autotransformador. El autotransformador se puede utilizar directamente aplicado en un sistema de red, o también se puede utilizar para arrancar motores eléctricos. De hecho, la aplicación más importante que se tiene es precisamente para la parte de arranques de motores eléctricos. Por eso, cuando veamos a fondo lo que es la parte de motores eléctricos, pues vamos a hablar del autotransformador de una manera más directa, y vamos a ver las aplicaciones del mismo. Ahora, según sus aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones de esta máquina. Vamos a leerlas rápido, no las vamos a explicar porque pues sí nos quitaría muchísimo tiempo. Únicamente un ejemplo sencillo. El primero es transformadores, elevadores y reductores. Estos son los más empleados dentro de la industria. Los elevadores son los que se utilizan en subestaciones eléctricas. También los reductores se pueden utilizar en subestaciones, pero tienen mucho más aplicación en el campo de la electrónica, y esto ayuda a disminuir la cantidad de voltaje. Hay algunos equipos que trabajan con 12 volts, 9 volts, 24 volts, y nuestra red maneja 120. Entonces, a través de este sistema de relación de transformación, nosotros podemos bajar ese nivel de voltaje al que nosotros requiramos. Segundo, transformadores variables. Este es un tipo de transformador especial donde los devanados del secundario permiten hacer una variación de las reluctancias que tiene el campo magnético, y por ende pueden variar la cantidad de líneas de campo, se cortan dentro del sistema y hace que varíe la cantidad de inductancia. Otro es el transformador aislamiento. Este también se utiliza mucho en el área eléctrica y permite, como su nombre lo indica, aislar un circuito de otro cuando nosotros queremos separar específicamente la parte de control a la parte de potencia, pero también permite en este caso desacoplar valores que tienen que ver con impedancias. Otros son los transformadores de alimentación. Estos son los más comunes. Su único objetivo es alimentar el circuito con corriente alterna. Otros son los transformadores trifásicos. Los trifásicos son los más empleados dentro de la industria de la transmisión, de la distribución, de lo que viene siendo la energía eléctrica, porque sus características permiten hacer conexiones, como lo habíamos visto ya en otras partes, en delta, en estrella, tanto para la parte primaria como para el secundario
del transformador. Los hay elevadores y también los hay reductores. También tenemos los transformadores de pulsos. Los transformadores de pulsos también es un tipo de transformador especial que son pequeños, que se utilizan precisamente para generar pulsaciones dentro de un sistema y evitar en este caso algún choque de frecuencias, y normalmente se utiliza para ese fin. Tenemos también los transformadores de línea o flyback. Estos flyback, como se mencionaba anteriormente, es un tipo de tecnología que se utilizó durante muchos años a través de un pequeño transformador que tiene mucha relación de vueltas en el secundario, físicamente encapsulado a través de un sistema variable donde nosotros podemos aumentar o reducir la tensión. Normalmente los flyback están utilizados como transformadores elevadores de tensión y pueden generar tensiones de 2200, 4200, inclusive hasta 20.000 volts se pueden generar con un flyback con una sola entrada de 120. Estos eran muy utilizados en los sistemas antiguos de televisión, el flyback, para poder dar energía al cinescopio, ¿verdad? Esa pantallota grandota que recuerdan muchos de ustedes se alimentaba con un flyback, o sea, un cañón de electrones. También tenemos el transformador diferencial de variación lineal. Este también es un tipo de transformador que se utiliza en este caso a través de sensores. Este transformador, quiero que sepan que es un transformador muy pequeño, pero se utiliza mucho en la instrumentación para poder definir la posición en base a la cantidad de relación de distancia. O sea, la distancia nos va a permitir hacer una variación diferencial y nos va a permitir generar una señal. Entonces son utilizados como sensores. También tenemos los transformadores con diodo dividido, que se utilizan también en algunas fuentes y permiten en este caso obtener una parte que se aísle dentro del sistema para evitar problemas de que se regrese la corriente. Hay que recordar que un diodo no permite el paso en dos sentidos, únicamente lo hace en un solo sentido. Tenemos los transformadores de impedancias. Estos también son llamados de acoplamiento y sirven, su función principal es precisamente acoplar un circuito de alta impedancia a uno de baja, y esto es muy utilizado en el sistema de audio. También tenemos los estabilizadores de tensión. Son un tipo de transformadores que incluyen un elemento electrónico, en este caso, o un elemento de protección, que en este caso impide lo que es la variación brusca de voltaje y de corriente. Son como reguladores. También tenemos los transformadores híbridos, que también combinan las propiedades de un transformador convencional de tipo núcleo envolvente con uno de núcleo de hierro laminado. Tenemos los transformadores electrónicos, los de frecuencia variable, que se utilizan mucho, como su nombre lo indica, en la electrónica, sobre todo en equipos transmisores como lo son sistemas de radio, sistemas por ejemplo para poder generar los sistemas que tenemos y enlazar los celulares a frecuencias grandes, se utilizan transformadores de frecuencia variable y transformadores electrónicos, que son generados a través de elementos que simulan el sistema del transformador. Y por último, transformadores de medida. Estos transformadores de medida también son llamados transformadores de instrumentación. Los transformadores de instrumentación son de dos tipos, los vamos a analizar más adelante para que vean cuál es la función, pero su función principal son poder obtener medidas específicas de un sistema de medición eléctrica. Ahora, vamos a ver ese tipo de transformadores y vamos a ver los dos más importantes. El primero es el transformador de potencia. Los transformadores de potencia son de los más ampliamente utilizados dentro de la industria eléctrica y permiten ser el medio por el cual nosotros podamos distribuir la cantidad de voltaje y corriente a una red. Los transformadores de potencia puede haber de dos tipos, pueden haber elevadores, puede haber en este caso también reductores, y se utilizan, como lo dice aquí, en subestaciones, centrales de generación y en este caso con los usuarios de grandes potencias. Esto se utiliza en algunas industrias para poder asegurar el suministro de máquinas que trabajan con 400 volts, 200 volts, los voltajes más bajos, otros voltajes más altos como 660, 880, 1000 volts, 1200 volts, 2400 volts, son los transformadores de potencia. Aquí tenemos un ejemplo de un transformador básico
y las partes constitutivas del mismo. Existen muchos transformadores, normalmente los transformadores que se encuentran en subestaciones son de tipo trifásico, pero siguen trabajando bajo el mismo tipo de principio general. Tenemos un lado de primario que viene siendo los bornes de alta tensión, los cuales se encuentran debidamente aislados y con los conductores en la parte de arriba para poder conducir hacia la parte interna el voltaje que se genera. Entonces los bornes de alta tensión están conectados al lado primario del transformador. Por otra parte, los bornes de baja tensión sería el secundario de este transformador. Quiere decir que en la parte interna, donde tenemos lo que es la cuba y la tapa de este elemento, nosotros se encuentran los bobinados. Aquí se encuentran los bobinados del primario al secundario, en este caso, y estos transformadores por lo general son de tipo reductor, debido a las características que tienen. Quiere decir que en el lado secundario pues existe menor cantidad de número de vueltas a través del sistema. Ahora, la disipación de potencia de estos transformadores, como su nombre lo indica, de potencia, tiende a liberarse en forma de calor. Es por eso que estos necesitan un sistema de refrigeración que sea lo suficientemente eficaz y adecuado para que no se calienten internamente los devanados. Muchos de estos transformadores pueden ser secos, en este caso que tienen el espacio suficiente para que pueda disipar esa potencia en forma de calor. Pero cuando tenemos potencias más altas, en el caso de algunos transformadores de más de 12 kilovolt-ampere, normalmente tienen que estar rellenos de aceite. El aceite dieléctrico, aparte de que tiene las propiedades de separación y de no unir la parte conductiva del transformador y de las bobinas con la parte externa donde viene la cuba y todo lo que sea parte eléctrica, pues permite en este caso esas dos funciones. Número uno, aislar galvánicamente de algún contacto que se pueda generar entre la parte exterior con los devanados, y también sirve como un elemento refrigerante internamente. Entonces esos son los tipos de transformadores de potencia que se utilizan mayormente dentro de la industria. Básicamente los transformadores de potencia se miden en unidades que vienen siendo de potencia aparente, en este caso en volt-ampere. Nosotros hemos observado que normalmente los transformadores de potencia, dependiendo de la cantidad de voltaje, entregan también en el primario una cantidad en el secundario, y esto va a depender mucho de la potencia aparente que se genera. Aquí es importante mencionar que cuando trabajamos potencia aparente se refiere a que nosotros realmente vamos a poder obtener por ejemplo, de 12 kilovolts amperes o 15 kilovolts amperes, viene siendo un valor de potencia aparente dentro del sistema de potencia real. Hay que recordar que los valores de potencia real tienden a ser menores, porque esos son los valores efectivos que se colocan al conectar cada una de las cargas. Entonces es muy importante que nosotros sepamos diferenciar la potencia desarrollada por una máquina en potencia activa o potencia efectiva y la potencia aparente que generan los transformadores. Entonces eso es muy importante, porque normalmente los transformadores se piden por esos estándares cuántos kilovolt-ampere se necesita. También se necesita saber los bornes del primario con los respectos del secundario. Normalmente en un sistema de distribución se trabajan 13.800 volts para la distribución, y en la parte del secundario que va hacia el usuario final puede haber arreglos de 220 o de 120 volts. Bien, los transformadores trifásicos de potencia ya son un tipo especial de transformadores que se colocan especialmente dentro de instalaciones eléctricas, tales como subestaciones o centros de generación, a diferencia de los otros que se conectan en la parte de distribución eléctrica. Como podemos observar, estos transformadores ya son de un volumen más grande y trabajan por ende mayor cantidad de voltajes y mayor cantidad de potencia. Estos transformadores, al ser de ese coste, también tienen que tener grandes protecciones para evitar que se dañe el aparato más importante de esas instalaciones, que es el transformador eléctrico.
Ahora, los transformadores trifásicos manejan voltajes más elevados que los transformadores como los que vimos anteriormente. Están normalmente hechos de un volumen mucho más grande y por ende soportan mayor cantidad de potencia. Normalmente estos transformadores tienen la capacidad de trabajar megavolts amperes, que son unidades ya mucho más grandes que los que maneja un transformador de distribución. Básicamente, a pesar de ser una máquina mucho más grande, mucho más compleja en cuestiones básicas, sigue siendo el mismo principio de funcionamiento. Tenemos un núcleo en el cual nosotros vamos a devanar un elemento que es el devanado primario o el devanado secundario. Sin embargo, aquí en un transformador trifásico nosotros disponemos específicamente de tres fases de entrada. En la etapa de transmisión de energía eléctrica podemos encontrar voltajes que van desde los 132.000 volts, o sea 132 kilovolts, a 250, 340, 440, 660 kilovolts, y necesitamos bajarlos, por ejemplo, a un voltaje de distribución, bajarlos de 132 kilovolts a un voltaje de 22 kilovolts, pues vamos a utilizar este tipo de transformadores. Ahora, la ventaja que tenemos con los transformadores trifásicos de potencia es que nosotros podemos generar estos arreglos que tenemos acá, que son muy importantes. Son los arreglos que ya bien venimos mencionando desde hace tiempo, que son los arreglos en delta, como lo vemos acá, y en estrella. Va a depender mucho de las características que nosotros tengamos dentro del proceso que vayamos a alimentar con este transformador. Pero básicamente un transformador que tenemos de este lado tiene los siguientes elementos. Número uno, un indicador de nivel. Y número 2, el depósito de expansión. Quiere decir que aquí es donde nosotros vamos a almacenar, en este caso, el aceite para que pueda ser distribuido entre los devanados y entre los núcleos que corresponden a este transformador. El número 3 es el conocido también como pasatapas de entrada, que es donde nosotros tenemos específicamente los valores que vamos a trabajar para las borneras de alta tensión. Los número 4 son los pasatapas de salida, que vienen siendo los bornes de baja tensión. También tenemos el punto número 5 aquí, observado en la parte superior, que indica que es el mando de conmutador. Esto normalmente se utiliza cuando vamos a generar elementos de conexión y desconexión de este transformador a la red de potencia eléctrica. El punto número 6 acá dice que es el grifo de llenado, donde nosotros vamos a poder inyectar el aceite a las partes internas del transformador. El número 7 dice radiadores de refrigeración. Cuando tenemos esta cantidad de voltaje y por ende cantidades enormes de corriente, esta disipación de potencia es mucho mayor y tenemos que hacer uso de las aletas radiadoras para que puedan compensar ese calor a través de cada una de las aletas y no ocurra algún proceso que no queramos de sobrecalentamiento en los devanados. El punto número 8 es la placa de características, ¿sí? Y los radiadores de refrigeración. Normalmente la placa de características debe ir acompañada de toda máquina eléctrica. ¿Cuáles son las posibles conexiones de los transformadores? Pues pueden ser, como las habíamos visto anteriormente, delta-delta, delta-estrella, estrella-delta o estrella-estrella. Simple, porque también hay algunos transformadores que alimentan sistemas polifásicos que trabajan con arreglos inclusive en doble estrella. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿cómo está la conexión de estos transformadores? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Nosotros puede que exista o no un neutro si es que trabajamos con transformadores trifásicos conectados en estrella. Normalmente en la etapa de transmisión y distribución de energía eléctrica no contamos con un neutro. Todos los voltajes siempre son conectados y son medidos de línea a línea, tal y como se tratara un sistema, en este caso en conexión en delta. Cuando nosotros veamos la aparición posible de algún neutro, quiere decir que el sistema así lo demande o que estamos en una etapa de distribución donde ya tengamos la necesidad de tener voltajes de línea a línea o voltajes de línea a neutro. Quiero que observen en la parte inferior derecha el arreglo que tenemos en el primario, las letras que vamos a definir cada una de ellas. Cada fase la vamos a definir con su respectiva letra, R, S y T, y N en la parte central con la línea punteada como un neutro posible. Ahora observen del lado secundario. En el lado secundario tenemos la fase R, S y T.
Consideremos que este es un sistema trifásico balanceado, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que se trate de un desfasamiento de 120 grados entre cada fase, y quiero que observen las diferentes acoplamientos que tiene. Para el caso de R, tiene una marquita aquí en la parte de donde está llegando la fase, y acá también tiene la segunda marquita que se encuentra acá donde se está llegando la fase. Lo mismo sucede con la letra S, que viene siendo en la parte primaria de la bobina, y acá el valor de S también en la parte primaria de la bobina, y en este caso T, y acá también T. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirven estos puntos para poder identificar hacia dónde está el tipo de acoplamiento y entre qué bobina y qué bobina se va a generar ese acoplamiento. Esto nos sirve para poder hacer pruebas de aislamiento. Cuando nosotros vamos a instalar un transformador o una máquina eléctrica, es necesario que nosotros empleemos dos tipos de condiciones de medidas que son muy importantes. Uno de ellos es la prueba de aislamientos, y esto nos sirve para identificar cuáles son las fases que se encuentran dentro de una sola bobina y qué bobina está haciendo, en este caso, o qué devanado, mejor dicho, está haciendo la inductancia con su respectivo devanado. Entonces, esa es la primera prueba de aislamiento. La segunda prueba que se realiza en este tipo de transformadores es la prueba de cortocircuito, donde en el secundario del transformador, durante un breve lapsus, se genera un corto. En este caso, se cortocircuitan las tres, se une R con S y S con T, sin la necesidad de que exista una carga de por medio, y sirve para ver los picos de corriente y la cantidad de calor que se genera al trabajar en cortocircuito. Estas pruebas son muy rápidas, suelen durar segundos, porque la cantidad de corriente puede llegar a la cantidad de miles de amperes, y pueden ser muy peligrosas y sobre todo perjudiciales para lo que viene siendo el tiempo de vida de los devanados y del núcleo del transformador. Pero son dos tipos de pruebas. Recuerden, la prueba de aislamiento eléctrico entre los devanados y la prueba de corriente eléctrica. Bien, para finalizar el tema de transformadores, vamos a ver un tipo de transformadores especiales que se le conoce con el nombre de transformadores de instrumentación. ¿Cuál es el objetivo de los transformadores de instrumentación? El objetivo principal, como su nombre lo indica, son transformadores que sirven para realizar medidas, o sea, que sirven como instrumentos o interfaces. Los hay de dos tipos: los transformadores de potencial, llamados TP, no confundirlos con los transformadores de potencia. Los transformadores de potencia son los que generan específicamente el suministro de energía hacia un sistema. Un TP es un transformador de potencial, quiere decir que su función es poder generar una diferencia de potencial y obtener muestras de voltaje. El segundo es un transformador de corriente, también llamado TC, que se utiliza para tomar muestras de corriente. ¿Y para qué nos sirve un TP y un TC? En este caso, en un sistema de distribución o de transmisión de energía eléctrica. Bueno, pues principalmente nos sirven para proveer de conectar otro tipo de instrumentos con el fin de analizar las características de energía de cada uno de ellos. Si ustedes observan, en este caso, tanto el TP como el TC deben de ser transformadores de tipo reductor. Por ejemplo, si tenemos un osciloscopio que a lo mejor o un amperímetro o un analizador de potencia eléctrica y queremos saber si se encuentran desbalanceadas las fases, descompensadas o no se encuentran en secuencia, esas cantidades de voltaje y corriente son muy grandes para los instrumentos de medición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de un TC o un TP reducimos el voltaje, reducimos la corriente a los valores que trabajan nuestros dispositivos electrónicos y podemos hacer el análisis de cada uno de ellos. Del lado derecho vienen lo que son ejemplos de transformadores de corriente, y del lado izquierdo vienen algunos ejemplos de transformadores de potencial llamados TP.
Entonces, la forma de conectar los TP a una red es como si tuviéramos un voltímetro. Quiere decir que son conectados en paralelo y en el lado secundario se conectan los instrumentos. Por el lado de los transformadores de corriente, hay que recordar que la corriente se mide en serie. Por lo tanto, tiene que transitar a través de estos elementos la corriente eléctrica. Por lo tanto, la conexión de ellos es en serie en la parte del transformador para el primario, y en el secundario ya obtendremos los valores de corriente inferiores. ¿Cuáles son los instrumentos que podemos conectar a un TP o un TC? Pues pueden ser desde osciloscopios, pueden ser desde medidores de energía o pueden ser los analizadores de espectro que sirven específicamente para verificar la calidad de energía eléctrica que nosotros estamos trabajando y encontrar cualquier descompensación que tengamos en un equipo y tratar de corregirlo. Entonces son conocidos como TP o TC, son llamados transformadores de instrumentación. Bien, hasta aquí el tema de transformadores eléctricos. Como pudimos darnos cuenta, es una máquina muy versátil que tiene muchísimas presentaciones, también muchísimas aplicaciones en el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica, pero es necesario conocer su principio de funcionamiento para poder establecer estrategias de mediciones, estrategias de diseño, pero sobre todo cálculos con cada uno de ellos. En la siguiente sesión pues veremos algunos cálculos que permitirán tomar a fondo como si fuera un transformador ideal, en este caso despreciando las condiciones externas, pero que permitirán en este caso obtener un estudio más preciso de los transformadores. Bien, a nombre del equipo de CISEA Industrial, Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial, les mando un saludo. Recuerden que seguimos con el área de Ingeniería Eléctrica, de análisis de circuitos. En este caso estamos viendo máquinas eléctricas de tipo estáticas. Esperen pronto el video que tiene que ver con máquinas de tipo dinámica, que es para motores y generadores eléctricos. Bien, hasta la próxima.